Con este vídeo voy a tratar de aclarar una de las excepciones que se pueden plantear a la hora de calcular el tiempo de nitrógeno residual en algunas inmersiones sucesivas. Soy Alberto Gómez y soy instructor de la Federación Española de Actividades Subacuáticas. Bien, el propósito de esta presentación es utilizar un ejemplo sencillo con el cual revisar en primera instancia el cálculo del tiempo de nitrógeno residual en inmersiones sucesivas y posteriormente ver una de las excepciones que se pueden presentar. Para ello vamos a utilizar esta propuesta de plan de inmersión realizando dos inmersiones a la misma profundidad de 20 metros con un tiempo de fondo para la primera de 50 minutos y un tiempo de fondo para la segunda de 25 minutos. El supuesto A sería utilizar un intervalo en superficie de 4 horas y el supuesto B modificaríamos ese intervalo de superficie reduciéndolo a 30 minutos para ver qué efectos produciría. Empezamos con el supuesto A, que os recuerdo utiliza un intervalo de 4 horas. Los datos que tenemos para la inmersión son 20 metros y un tiempo de fondo de 50 minutos. Estos datos los podemos anotar en nuestra pizarra y posteriormente nos vamos a la tabla donde buscaríamos nuestra profundidad, en este caso la inmediatamente inferior, 21 metros, 50 minutos de tiempo de fondo y como vemos no hay necesidad de hacer paradas de deco. Bastaría con calcular el tiempo de ascenso a superficie desde los 20 metros a 9 metros por minuto, lo que nos daría 3 minutos. En cuanto a la columna derecha, los grupos de inmersión sucesiva, vemos que no está reflejado el grupo, puesto que es una inmersión que no requiere descompresión. Si queremos conocer el grupo, tendríamos que irnos a la tabla 2 de límites sin descompresión, donde entrando con los mismos datos, 20 metros y 50 minutos de tiempo de fondo, nos encontraríamos con que nuestro tiempo de nitrógeno residual es J. Anotamos este dato en nuestra pizarra y el siguiente paso sería comprobar cómo afecta las 4 horas de intervalo en superficie a ese coeficiente J. La siguiente tabla que tenemos que utilizar es la de coeficientes después del intervalo en superficie y en primera instancia iríamos a el grupo de entrada, el grupo de salida de la primera inmersión, J, descendiendo por la columna hasta encontrarnos el tiempo correspondiente a nuestro intervalo en superficie de 4 horas. Una vez encontrado, nos desplazamos hacia la derecha hasta encontrar el grupo de entrada para la segunda inmersión, que en este caso sería el D. Como veis, entre el grupo J con el que hemos salido en la primera inmersión y el D con el que vamos a entrar en la segunda, hay una reducción notable del tiempo de nitrógeno o del nitrógeno acumulado en nuestros tejidos gracias a ese intervalo en superficie. Ya tenemos otro dato para nuestra pizarra. Lo siguiente es que veamos cómo nos afecta a la segunda inmersión ese coeficiente. El coeficiente sería equivalente, como decía hace un momento, a el nitrógeno acumulado en nuestros tejidos a una profundidad concreta. Bien, esta tabla es la única en la que hay que hacer una excepción en cuanto a que en lugar de coger la profundidad mayor, habría que coger la profundidad menor. Estamos a 20 metros, eso implicaría que deberíamos entrar por la tabla a 18 metros y no a 21. El porqué es bastante sencillo de entender. Siempre en las tablas, en el manejo de las tablas, nos ponemos en el margen más seguro. Si os fijáis, para 21 metros, el número de minutos, el número de tiempo, el tiempo que hemos estado ya a esa profundidad de 20 metros, sería de 20 minutos. Mientras que si consideramos que la profundidad es 18 metros, el tiempo es de 24 minutos. Es decir, nos está indicando esta tabla que tenemos una cantidad de nitrógeno en nuestros tejidos equivalente a haber buceado ya 24 minutos a esa profundidad. Por lo tanto, el margen más seguro es coger mayor tiempo de nitrógeno residual
y eso es lo que vamos a hacer. Con este dato, 24 minutos de tiempo de nitrógeno residual más el tiempo real que vamos a estar en la inmersión de 25 minutos, ya tenemos el tiempo total de nitrógeno que debemos considerar para nuestros cálculos. 25 más 24 serían 49 minutos de tiempo de nitrógeno. Y si intentamos mirar el coeficiente correspondiente a esa inmersión, recordar que no debemos utilizar el tiempo real en el fondo de 25 minutos, lo cual nos daría un grupo F, sino que debemos utilizar el tiempo de nitrógeno total correspondiente al residual de la primera inmersión más el real de la segunda inmersión. Esos son 49 minutos que nos daría un coeficiente de salida J. Si nos fijamos, este coeficiente J correspondiente a 49 minutos de tiempo de nitrógeno total es similar al de la primera inmersión, que con 50 minutos también nos daba un coeficiente J. Sin embargo, para los cálculos de la hora de salida de la inmersión y del tiempo total de inmersión, recordar que el tiempo real ha sido tan solo de 25 minutos y que el tiempo necesario para el ascenso a superficie, dado que no tenemos deco, es de 3 minutos, con lo cual el tiempo total en la segunda inmersión sería de 28 minutos. Vamos a ver ahora el supuesto B, en el que os recuerdo teníamos un intervalo de tan solo 30 minutos entre las inmersiones. La primera inmersión es similar a la anterior, ya la tenemos calculada, y nuestro coeficiente de salida sería J. Ahora el intervalo ha cambiado y tenemos que comprobar cómo afecta el intervalo de superficie de 30 minutos a ese coeficiente para ver qué coeficiente de entrada tenemos para la segunda inmersión. En este caso sencillo es reiterar lo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Descendemos por la columna desde J hasta encontrar los 30 minutos y desplazarnos por la fila hacia la derecha para ver nuestro coeficiente de entrada, que en este caso vuelve a ser J. ¿Qué quiere decir que nuestro coeficiente de entrada y nuestro coeficiente de salida son iguales? Bien, pues que las tablas consideran que no ha habido todavía tiempo suficiente para hacer una eliminación del nitrógeno que tenemos en nuestros tejidos. Por lo tanto, nuestro coeficiente J nos va a permitir ir a la tabla de nitrógeno residual y a partir de ese dato desplazarnos hacia la derecha hasta la columna de la profundidad a la que vamos a hacer nuestra segunda inmersión, que os recuerdo, vamos a coger la inmediatamente superior, de menos profundidad. Anotamos nuestro tiempo de nitrógeno residual sería de 70 minutos. Y este dato lo llevamos otra vez a nuestra pizarra. Si nos fijamos en los datos que tenemos ahora anotados, veremos que se produce un contrasentido. El tiempo de nitrógeno residual, es decir, la cantidad de nitrógeno, por decirlo de alguna forma, que tenemos acumulado en nuestros tejidos en una inmersión a 20 metros, es de 70 minutos. Sin embargo, la realidad es que a esa profundidad, a 20 metros, solo hemos estado 50 minutos en la primera inmersión. Con lo cual esta situación es imposible, es decir, el organismo tendría que haber generado por sí mismo una cantidad de nitrógeno para que esto fuera posible. Vamos a analizar un poquito más en detalle esta situación y siempre que la profundidad sea igual o mayor que la de la inmersión anterior, vamos a ver que no es posible que el tiempo de nitrógeno residual sea mayor que el tiempo real en el fondo que hemos estado en la primera inmersión, por el hecho que os he comentado de que no podemos generar nitrógeno en nuestro organismo. Además, aunque haya sido poco, el intervalo en superficie siempre contribuye a disminuir parte del tiempo de nitrógeno residual y no a incrementarlo, como parece que sería este el caso. Luego, si en esta inmersión el tiempo de nitrógeno residual que hemos obtenido por las tablas es de 70 minutos y el tiempo en fondo real
de la primera inmersión era tan solo de 50 minutos, pues deberemos considerar que el tiempo de nitrógeno residual para la segunda inmersión es el mismo tiempo que hemos estado en la primera inmersión, es decir, 50 minutos. Con estos datos, 50 minutos de tiempo de nitrógeno residual más los 25 minutos de tiempo real en el fondo que queremos permanecer, vamos a tener un total de 75 minutos de tiempo de nitrógeno residual. Una consideración adicional es que en caso de que la profundidad de la segunda inmersión sea mayor que la de la primera, todavía se haría más evidente la imprecisión que estamos cometiendo en el manejo de las tablas, ya que sabemos que el tiempo necesario para acumular una misma cantidad de nitrógeno si estamos a mayor profundidad es menor. Lo podemos comprobar por la fórmula en la que vemos que el incremento de la cantidad de nitrógeno en el organismo es función de la profundidad y del tiempo. Si aumentamos la profundidad, para obtener una misma cantidad de nitrógeno, el tiempo necesario consecuentemente disminuirá. Anotamos, por lo tanto, como tiempo de nitrógeno total para nuestra inmersión tan solo los 75 minutos derivados de sumar al tiempo de inmersión real los minutos de nitrógeno residual que hemos estado en la primera inmersión. Con ese dato volvemos a entrar en tablas, 20 metros y 75 minutos, y encontramos nuestro plan de ascenso, que como veis en la tabla nos indica que tenemos un tiempo hasta la primera parada de 2 minutos, una parada de 18 minutos a 3 metros y un minuto de tiempo de ascenso adicional de 3 metros hasta superficie, lo que nos da un tiempo de ascenso total de 21 minutos. El coeficiente de salida para esta inmersión sería m para la segunda. Anotamos una vez más los datos en la pizarra y en este caso vemos los tiempos correspondientes a la inmersión real que hemos realizado. Hemos estado 25 minutos de tiempo de fondo, necesitamos 2 minutos para el ascenso hasta los 3 metros, permanecemos durante 18 minutos a los 3 metros en parada, lo que nos da un tiempo de inmersión de 45 minutos, y un minuto adicional para subir desde los 3 metros a superficie, lo que nos plantamos en 46 minutos. Bien, y esto es todo. Espero haber aclarado las dudas y os agradezco mucho vuestra atención. Nos vemos pronto.